Hola, aquí en Consultándole a Gloria H. Bueno, ¿cómo desaprovechar este momento de tsunami futbolístico con la muerte de Maradona para no hablar de algo relacionado con el fútbol? Entendemos que es una pasión, entendemos que es tal vez la pasión de la que más participan todos los seres humanos en cualquier parte del planeta Tierra. Se dice que los homenajes a Maradona están en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar, ni qué decir en Italia o en Argentina, pero aquí en Colombia o en cualquier sitio. Entonces, esto que es el fútbol, que tiene explicaciones psicológicas, hay quienes le han metido una mirada psicoanalítica que tiene que ver con sexualidad, imagínense, entonces el arco como si fuese aquello donde hay que meter el gol, ¿alguna asociación? El arco, vagina, gol, el pene introduciéndose en este arco y ganando cuando logra su objetivo. Hay muchas explicaciones psicoanalíticas, psicológicas, hay quien dice que es un circo para entretener y para adormecer a la gente. Cuando se le da pan y circo, los gobiernos logran tranquilizar a las personas, logran, dijéramos, domesticarlas con una entretención que los embobe durante una temporada. Pero claro, como es una pasión y es una emoción, también puede tener unos desbordamientos infinitos, y sabemos las tragedias que han sucedido en los estadios ante una situación de angustia o en las celebraciones. Europa se paralizaba casi que con las celebraciones de las barras después de los partidos, y tuvieron que llegar a extremos exagerados donde se prohibía a los seguidores de un equipo asistir en otro país a las finales de los partidos porque se volvían imposibles. Pero bien, todo esto es para hablarles un poco de algo que me parece importantísimo, y es la herencia de la hinchada o la herencia del equipo de fútbol que viene de padres o abuelos, padres, hijos e hijas, y que de pronto se espera que mis hijos, así como mi padre lo fue y yo lo soy, que mis hijos también continúen con la misma elección que yo tengo. Puede parecer una pendejada, una tontada, pero a veces exigimos que nuestros hijos tengan nuestras mismas creencias religiosas, nuestras mismas creencias políticas, nuestras mismas creencias deportivas. ¿Y qué sucede? Lo que pasa es que es una manera de condicionar y de esperar que se herede, así como se heredan los apellidos o los rasgos faciales o ciertas características físicas, pues que también se hereden las creencias, los pensamientos, las ideas, lo cual es totalmente un absurdo, porque es como condicionar, como si deseáramos que nuestros hijos fueran clones nuestros. Y claro, el muchachito o la muchachita puede resultar completamente diferente a lo que nosotros esperamos. Por lo general sucede mucho con las profesiones. Entonces está el papá médico que tiene su maravilloso consultorio, o está el ingeniero, o está la ferretería, o el almacén de pinturas, o mi gusto por el arte, o está también miles de situaciones. Tengo la fábrica de calzado, o tengo la remontadora, o tengo la estación de gasolina, y entonces esto lo hago por mis hijos y eso es para dejárselos a ellos. Allí hay un error grande, porque posiblemente estamos condicionando a que nuestros hijos sientan y vibren como nosotros, lo cual no es así. Ellos pertenecen a una generación distinta, a un mundo distinto, y muy posiblemente esas herencias de tener que heredar el negocio de mis padres, la profesión de mis padres, termina siendo como una lápida que les colocamos sobre sus vidas, como algo en que les interrumpimos el proceso de creación, de libertad que puedan tener para escoger sus propias vidas. Imagínate tú, hemos hablado ya en otros momentos aquí en este programa de colocarles el mismo nombre. Ojalá, de ser posible, no lo hagas. Entonces el abuelo lo tuvo Juan el padre, Juan el hijo, y esperan que el hijo le ponga al bisnieto también el mismo Juan. Es amarrarlo a una historia que es energética.
porque sucede que la energía está transmitiéndose y es como si esperaras que tú tienes que continuar el legado de esta familia. Y además de todos los pesos psicológicos que hay, todos los pesos que hay de alguna manera transmitidos, pues no podemos esperar que solamente sea lo energético, sino que además también les colocamos estos cuestionamientos, estos condicionamientos para que su vida sea la proyección de la nuestra, lo que se proyecte, lo que continúe, que sean la continuidad de nuestra vida, y estamos amarrándolos de una manera muy muy fuerte y generando problemas donde les quitamos la libertad. Libertad es la capacidad de elegir, y el tener un hijo no significa que tu hijo va a tener que hacer exactamente lo mismo que tú quieres. Un hijo es libre de poder decidir en partidos políticos, en creencias religiosas, aún en creencias religiosas. Fíjense que tan fuerte que es la religión, y cada vez más pues estos nuevos muchachos, estas nuevas generaciones, o resultan totalmente agnósticos o de pronto escogen maneras de vida distintas a las nuestras. Entonces ni profesión, ni creencia política, ni creencia religiosa. Ahora, en política ni se diga. ¿Cuántas veces el Partido Liberal, espero que mis hijos sean liberales, o soy conservadora y espero que mis hijos sean conservadores, o mis ídolos y espero que mis hijos repitan y copien mis propios ídolos? Totalmente absurdo. Todo esto a raíz de un papá que le escribió a su hijo: hijo, aquí está todo mi legado para que tú lo copies, fue el de mi padre y espero que tu hijo también repitas y sigas con la saga de los adscritos a determinado equipo futbolístico. Tú eres hincha, tienes que ser hincha como yo soy hincha y como el abuelo lo fue, pero hincha no de cualquiera, hincha del que nosotros hemos escogido. Y entonces, pequeño de 1 año, 2 años, ya le pongo la camiseta del equipo, ya le pongo los guayos, ya empiezo a oír las canciones, si lo puedo llevar al estadio lo llevo, y lo voy condicionando para que sea aquello mi prolongación en mi deseo o en mis creencias. Quisiera que lo pudiéramos pensar con tranquilidad. Es otro mundo, es otro momento. De maravilla si lo continúa. No sé si de maravilla, o de pronto lo hizo porque me tiene miedo, porque no se atrevió a cuestionarme. Ojalá que le puedas mostrar varios equipos que él pueda ver y que él pueda libremente escoger lo que considere más pertinente. Pero condicionarlos de esa forma es una manera de atrapar a tu hijo en una historia que de pronto es la de sus padres, la de sus abuelos, pero de pronto él la quiere construir diferente, y creo que estamos en todo el derecho de darle la libertad y de que nuestro hijo o nuestra hija escoja lo que considere mejor en su momento, en su situación. Heredamos muchas cosas de nuestros antepasados, heredamos la historia, heredamos el linaje, heredamos rasgos físicos, heredamos los pendientes de nuestros antepasados, pero ojalá situaciones que de pronto podrían ser un poquito triviales, como las ideas políticas, las ideas religiosas o la hinchada de un equipo de fútbol, le demos la libertad de poderlo escoger. Créame, no es de poca monta saber que yo traiciono a mi padre porque es que mi papá siempre quería que fuéramos del Barcelona y yo resulté del Real Madrid. Aquí en Colombia era del América, era del Cali, Millo, Santa Fe, Medellín, Nacional. ¿Cuántas personas o cuántas comunidades o cuántas familias se ven divididas a la hora de un partido de fútbol? Ni qué decir de política. Allí sí que es como tocar un terreno peligrosísimo, un campo minado, porque los problemas que se tienen por las ideas políticas son tenaces. Izquierda, derecha, centro, pero darle a nuestros hijos la libertad de escoger. Poder hablar de lo que yo crea, pero no imponer. Acuérdate que libertad es la capacidad de elegir. Y si tú tienes esto muy claro, tus hijos tendrán la capacidad de respetarte como adulto, como jerarquía, como autoridad, como padre, pero no necesariamente tener que copiar lo que nosotros hemos creído. Primero por una cosa elemental. Acuérdate que en la época en que se criaron los padres, se educaron los padres, esa época ya no existe. Hoy el mundo es completamente distinto y estas nuevas generaciones tienen que tener el derecho a decidir y escoger.
No les podemos condicionar ni pasarles nuestras teorías como si fueran una camisa de fuerza para que la repitan. Tú respetas la libertad de tus hijos de elegir su equipo de fútbol. Tú permites que tu hija y tu hijo puedan decidir ser contrarios, tus enemigos políticos o tus enemigos deportivos o religiosos. Posiblemente, fíjense en lo particular, allí en esa elección diferente a la mía, están manifestando su deseo de libertad, una pequeña rebeldía. De pronto nos han encontrado como padres muy autoritarios y en esa simpleza, que no es tan simpleza, nos están demostrando, mira, yo tengo criterio, yo no voy a repetir lo que tú me digas, papá y mamá. No es fácil, pero la recomendación es, permítele a tus hijos escoger. La libertad es una capacidad de elección. Nadie tiene derecho a pasar de una generación a otra gustos, condiciones, creencias. Tenemos que darles la libertad de que ellos construyan su propia vida. Es otro mundo. ¿Tengo yo esa capacidad como padre y madre de darles a mis hijos la libertad de elección? Moi, katsot kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades. Garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos. Tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Hola, aquí en Consultándole a Gloria H. vamos a hablar hoy de la culpa, pero la culpa en una situación muy particular. La culpa, hay unas teorías orientales, en algunas culturas no existe la culpa, ni siquiera en el diccionario puedes utilizar o puedes encontrar la palabra culpa. ¿Por qué? Porque se considera que la culpa no debe existir. La culpa es aquella sensación de responsabilidad por haber cometido una falta a conciencia. Y entonces te genera una culpa muy grande porque tú eres responsable de lo que has vivido. No es fácil porque ellos dicen en esas culturas orientales que cuando tú cometes una falta, primero, no lo sabías. Segundo, posiblemente había circunstancias que llevaron a que actuaras de esa manera, que vistas después en perspectiva han cambiado, o de alguna forma necesitabas vivirlo para aprender. O sea que no se habla de culpa, se habla de una consecuencia que hay que asumir y hay que aprender, pero no de culpa. Pues bien, yo quiero hablarles hoy de la culpa respecto a los papás y las mamás que se separan. Lo que sucede en tantísimas familias, tantísimos matrimonios, papá y mamá han vivido juntos 5 años, 10 años, 3 años, hay hijos de por medio y papá y mamá se separan y la culpa que acompaña a esas personas es inmedible. Sobre todo, tengo que decirlo muy claro, es por lo general el hombre el que se va de la casa y entonces la mamá se queda con los hijos. Y a este papá hombre que ya no soporta, ya no puede vivir con la mamá, la culpa lo carcome porque la sensación de que sus hijos no estén con él
de que los niños se eduquen sin la presencia constante del papá, hace que la vida se les vuelva un infierno. Hay muchos que dudan en seguir viviendo con la mamá de sus hijos, así no la quieran, no la desean, sea una bruja espantosa, pero por el temor a la sensación de que sus hijos los juzguen o los consideren malos padres, hace que puedan echarse para atrás y considerar: vivo con esta mujer aun cuando no la quiera para que mis hijos estén tranquilos. Déjenme decirles que es bien complicado la culpa cuando un papá, sobre todo es el hombre, el que se va de la casa y hay un niñito que le puede gritar: pero ¿por qué no quieres a mi mamá? ¿Pero por qué te vas? ¿O por qué escoges a otra mujer? Claro, a veces la mamá, herida y ofendida, sin reconocer parte de la responsabilidad que pudo tener en esa separación, carga a los hijos diciéndoles que tu papá no nos quiere, es que tu papá nos abandona, en un plural. Primero, que no es cierto, porque el padre que se va de la casa no abandona a sus hijos, se separa de la mujer, pero la mamá hace una gavilla y mete todos los huevos en la misma canasta y ella habla del plural: tu papá que nos abandona. El papá puede haberse ido de la casa y no necesariamente por otra mujer. Puede que encuentre otra mujer más adelante, pero tiene una relación de pareja, este hombre y esta mujer, mala relación. La mujer considera, muchas veces la mujer considera que tiene matrimonio para toda la vida y que no tiene que cuidar, ni cuidarse a sí misma, ni conquistar un poco a su pareja. Y cuando uno cree que ya tiene matrimonio para toda la vida, pues eso es uno de los primeros peldaños para que el matrimonio se acabe. El matrimonio no puede ser para toda la vida. El matrimonio es solo por hoy. Eso no quiere decir que no pueda durar toda la vida. Pero entonces este hombre y esta mujer se separan, hay hijos de por medio, y papá se va de la casa con una culpa infinita porque decide vivir para él, darse el permiso, porque se siente aburrido, porque en la casa no lo consideran, porque no lo valoran, porque la mujer considera que él tiene la obligación de aguantarse todo lo que sea, y entonces este hombre se aburre y se va. Y resulta que no se va, les repito, por otra mujer inicialmente, pero la mamá carga y pedalea y dice que es un mal hombre, que es un mal papá, que nos abandona a todos, lo cual no es cierto. Pero hay la culpa. Y creo que es muy importante que entendamos que los hijos no tienen por qué manejar tu sexualidad. Aún más, estos papás muchas veces piden a sus hijos autorización. ¿Te gusta mi amiga? ¿Te gusta fulana? Como si los hijos pudieran manejar los deseos y el corazón de un padre que, muy culposo, sintiéndose muy mal por haberse atrevido a pensar en él y no por haber pensado primero en sus hijos, se siente tan mal de esa decisión que se le vuelve la vida un infierno por fuera de la casa. Yo creo que es importante mirar esta parte. Por lo general, este hombre que se separa tiene una historia con su propia madre, con su propia vida, y llega a encontrar una pareja buscando un hogar, y no es la mujer que quiere, o se casa en determinado momento porque la mujer queda en embarazo, o es un hombre relativamente joven cuando toma la decisión, y al cabo del tiempo va madurando y entiende que ya no se siente bien con la mamá de sus hijos, pero la culpa lo carcome. Tengo tantas historias de hombres separados con hijos que no soportan entonces la mirada del niño o la ida del niño, se separa de su papá: papito, me haces mucha falta, o cuando se despide y lo dejan los fines de semana y el lunes amanece con el corazón partido porque no estoy al lado de mis hijos. Pero hay que recordar algo muy importante, y es que uno no se casa o no se une a una pareja para tener hijos, a no ser que ese sea el objetivo principal de tu vida. Uno no se enamora de alguien o no se va a vivir con alguien por los hijos. Es la pareja aquella a la cual te atraes y te sientes cercana y te sientes deseoso de compartir la vida. Qué rico que vengan los hijos, pero los hijos son, dijéramos, el plus, el complemento. Pero quedarme con una mujer o quedarme con un hombre por los hijos es cargar sobre los hijos energéticamente una culpa muy grande, porque es decirles: ustedes son el pegante de papá y mamá. Si ustedes crecen, papá y mamá se separan. Y entonces, ¿qué sucede? O cuando el papá asume separarse,
la culpa la carga a él como si realmente no pudiera decidir o no puede tener el derecho a ser feliz. La culpa es un pecado, es una carga que se pone para no poder asumir las responsabilidades de la vida. Creo que sobre el amor nunca se ha dicho ni se dirá la última palabra, y amar a una persona no quiere decir que será para toda la vida. Uno tiene que trabajar esos procesos de amor. Y entonces la culpa del papá, la culpa de la mamá o la culpa de los hijos, entendiendo que las relaciones de familia, las relaciones de pareja, las relaciones para formar un hogar, hay que cuidarlas porque se pueden acabar, y todo el tiempo tenemos que tener presente que se pueden acabar. Entonces papá, cuando se va de la casa con esa gran culpa, o cuando empieza a salir con una mujer casi que al escondido y casi que no tiene derecho a decirle a esa mujer, no, mira, primero van mis hijos y luego vas tú. Déjenme decirles que es complejo que este hombre pueda encontrar una relación de pareja estable, una nueva relación de pareja estable, cuando sus hijos tienen una prioridad y sus hijos empiezan a manejarle sus fines de semana, sus salidas, o cuando los hijos le dicen al papá, no me gusta esa mujer, tienes que escoger a mamá, porque a mamá no la quieres. Esos son sentimientos muy fuertes, pero eso significa que ese papá no ha tenido la suficiente fortaleza para pararse y decir, hijos, yo los quiero, no los voy a dejar de querer nunca, alimentadas los hijos por la mamá que pedalea, pero yo tengo derecho a hacer mi propia vida. Porque además es muy importante algo, si ese papá vive su vida, se da permiso a sí mismo de encontrar satisfacción y felicidad, les está diciendo a los hijos que a él le gustan las mujeres, que crecer es importante, que los hijos son valiosísimos, pero que uno no puede vivir para los hijos. Eso no significa que los hijos sean lo último de la vida, pero cuando uno construye una familia con base en que mis hijos estén bien, que mis hijos sean la prioridad, estás generando un desorden familiar tremendo, porque la jerarquía indica que hay un lugar para cada quien, y los hijos son parte de la relación de pareja, pero no son lo que construye, lo que sostiene una relación de pareja. Entonces cuando tú vives para los hijos, o cuando tú te unes a una mujer o a un hombre por los hijos, ¿qué sucede? Tú no puedes atreverte a tener vida propia, porque cuando la tengas, entonces, y no complazcas el mundo de tus hijos, te vas a sentir muy mal. Ojalá papá hombre, cuando te separes porque no te llevas bien con esta mamá de tus hijos, porque se acabó el amor, entiendas que puedes buscar ayuda, pero tú tienes derecho a tener tu propia vida. Tus hijos van a ser temporales, van a pasar por tu vida, vas a estar en contacto con ellos, pero tú no tienes que priorizar a tus hijos por encima de ti mismo. Les estás diciendo a tus hijos algo muy delicado, que no pueden crecer, porque si crecen, alguien los va a cambiar, y entonces ellos no pueden atreverse a ser adultos, sino que siempre niños, para que el mundo gire en torno a sus vidas. Es complejo, pero la culpa del padre cuando se separa, porque abandona a sus hijos, no los abandonas, está cercano a él. Claro, hay mujeres espantosamente tóxicas, que ponen inconveniente, que cobran, que la plata es muy importante, que hacen la vida un infierno para que este hombre regrese. A ver, ¿qué sentido tiene vivir en un infierno en casa por los hijos? Los hijos tienen derecho a entender y aceptar que sus padres no se quieren. No significa que no los quieran a él, pero ellos no son el centro de la vida de sus padres. Eso les permite a la vez a sus hijos crecer, porque si el hijo sabe que es el sentido de la vida de su padre o de su madre, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a ir a la universidad? ¿Cómo va a tener su propia familia si sabe que abandonar a sus padres va a ser un delito? Miren el enredo de las culpas. Vamos a continuar hablando del tema en próxima oportunidad, pero papá, mamá, no te culpes por no querer a tu compañero o a compañera. Están tus hijos y los seguirás queriendo, pero no debes arrastrar con esa culpa para totalmente cercenar tu vida futura.